Buen día, chicos. Hoy día entonces continuaremos hablando del boom latinoamericano, pero vamos a centrarnos primero en casa y vamos a hablar del autor que ya está en pantalla. Hablar de él es hablar del más grande narrador peruano de significación continental. Es hablar de Mario Vargas Llosa. Hablar de él es mencionar el reconocimiento multitudinario en el presente siglo. Hablar sobre Vargas Llosa es referirnos con estas palabras acerca de la poesía, de la literatura. El escritor siente íntimamente que escribir es lo que mejor le ha pasado. Y puede pasarle, pues escribir significa para él la mejor manera posible de vivir. Mario Vargas Llosa no solamente es el ganador del Nobel y por eso es importante. No, no reduzcamos toda su capacidad artística, literaria, poética a, a un galardón. Si bien es cierto, el Nobel es el más grande premio literario que ha podido recibir, Mario Vargas Llosa tiene en su haber una selecta biblioteca literaria, prolífica, fecunda, en la cual pues ha podido mostrar no solamente partes de su vida, sino de que también ha mostrado la calidad histórica o uno de los fines más importantes de la literatura, que no me cansaré de repetir. La literatura tiene por fin estético, tiene por fin social, manifestar una visión social, una visión global del universo. Este autor tuvo una infancia en Cochabamba, Bolivia. De joven va a regresar a Perú para estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado, el quinto de secundaria, porque un año antes, en 1952, estudia en Piura, en el colegio, en la Gran Unidad Escolar San Miguel, en donde crea una pequeña obra teatral titulada La huida del Inca, y la estrena en el Teatro Variedades del Perú, de Piura, que quedaba donde actualmente es Fotoestudio Carrasco. Mario Vargas Llosa entonces siente que las vivencias en este colegio militar lo marcaron y es por ello que más adelante él va a escribir la obra La ciudad y los perros, que es considerada la mejor novela que ha escrito utilizando los vasos comunicantes, que es una técnica narrativa compleja. Esta institución le marca porque descubre en ella el dolor, el engaño, la farsa, la violencia. Ingresó a la Universidad Nacional de San Marcos, estudió literatura, estudió en España, se doctoró allá. Hay que reconocer que él también tiene la nacionalidad española. Participa en 1990 con Alfredemo, que es el Frente Democrático Peruano para la presidencia del Perú, y pierde respecto a Alberto Fujimori. Pues eso le genera mucho disgusto. Ganó el premio Cervantes en el 94. Constantemente ha estado nominado al Premio Nobel de Literatura hasta que lo ganó en el año 2010. Sobre él podemos mencionar su primera obra importante, que es La ciudad y los perros, publicada en el año 1962. Esta obra habla de Jaguar, quien es el líder de una pandilla.
El cadete Cava robó las preguntas del examen de química. Si bien el esclavo observa el hurto, el delito no se descubre hasta después. El contracódigo de honor es que al que responden los códigos del colegio militar les impone el silencio. Al fin, el propio esclavo denuncia el robo a las autoridades. La investigación subsiguiente deja al descubierto mucho más que el mero robo de exámenes, porque mientras los cadetes están de maniobras, otro cadete, el jaguar, mata al delator, ¿no?, con un disparo que supuestamente fue un error, ¿ya? Aunque el asesino es de alguna manera señalado por el poeta es Alberto, quien se ganaba la vida vendiendo pequeños relatos eróticos a cambio de cigarrillos, dinero, licor. Las autoridades militares deciden que en vista de lo que han quedado al descubierto, lo mejor aparentar es que nada ha pasado, ¿no?, nada ha sucedido fuera de lo normal en este colegio. Esta ficción sustituye la verdad criminal de los 3 años de los cadetes que pasan ahí en el colegio militar. Por insistir en la verdad, viven los cadetes y que el lector testimonia. Sacan al teniente Gamboa porque no tuvo la valentía de poder denunciar tanto abuso, tanto... no pudo contrarrestar las fechorías de estos cadetes. Los cadetes se reintegran a la sociedad de donde provinieron, habiendo aprendido su lección de sobrevivencia y estando dispuestos a seguir los destinos de sus familiares. En un momento, esta obra se ha llevado a la proyección cinematográfica. Si bien es cierto, es una obra muy interesante, es una obra que refleja, es más, se le ha preguntado a Vargas Llosa cuánto de lo que evidencia la obra es verdad respecto a lo que sucedía en el colegio militar. Pero Vargas Llosa no ha querido profundizar en el tema. La obra La Casa Verde, publicada en el año 1966, es una novela compleja, ¿no? Está dividida por capítulos, párrafos que se rompen y se unen en cualquier instante de la lectura. La descripción que se hace al pasado, al presente, se atan finalmente a un ovillo terminado. Vargas Llosa, pues, posee un poder de convicción que poco a poco cerca, ¿no?, domina al lector. Esta obra está ambientada en Piura, ¿no? Es la segunda novela de Mario Vargas Llosa. Obtuvo el premio de la crítica de 1966. Por esta obra también ganó el premio internacional Rómulo Gallegos en 1967. Recuerda que este premio Rómulo Gallegos lo otorga el gobierno de Venezuela. Es una novela compleja. Se desarrolla a lo largo de 2 escenarios simultáneos, ¿no? La ciudad de Piura y concretamente uno de sus barrios, la Mangachería. La ciudad de Piura, porque la Casa Verde era un prostíbulo en Piura. Y en el bar La Mangachería, que es cerca al barrio de Pachitea, una zona de la Amazonía poblada de la gente primitiva, aventureros y caucheros. Bueno, esta obra va a recopilar necesariamente las costumbres y las tradiciones de todo un pueblo. Se cree, según Miguel Gutiérrez Correa, que esta es la Piura, está ambientada en la Piura del siglo XIX. O sea, Mario Vargas Llosa recopila de que existió un prostíbulo llamado la Casa Verde en Piura, pero no nos ubica exactamente dónde fue, pero sí nos recuerda que en ese lugar a veces llegaban ciertos hombres, bandoleros se le denominaba en la etapa del siglo XIX, quienes, era una casona, de lado a lado, o sea, no tenía entrada y no tenía un corral propiamente, tenía una doble entrada. Entonces, eso va a hacer que sea un lugar extenso,
muy concurrido. La policía incluso llegaba a estos lugares a querer detener a alguien, pero no podían detenerlo porque si llegaban por la parte delantera, ellos se salían por la parte trasera, tenían que hacer un cerco, ¿no? Para que no puedan escapar. De ahí tenemos la obra Conversación en la Catedral. Y bueno, Conversación en la Catedral, publicada en el año 1969, es una novela de ricas posibilidades. Es una novela donde se considera que Mario Vargas Llosa ha llegado a la plenitud poética, ¿ya? Sobre todo porque debemos tener en cuenta que Conversación en la Catedral inicia con una pregunta. ¿En qué momento se había jodido el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? Eh, es interesante rescatar que esta obra tiene distintos contextos, ¿no? Esta obra está, por ejemplo, vivenciando las experiencias de Mario Vargas Llosa, eh, personificados, perdón, en Santiago Zavala, quien sufre en carne propia las injusticias, a pesar que él había sido un hombre, hijo de un hombre adinerado. La catedral es un bar, un bar de mala muerte, ¿no? Santiago Zavala, hijo de uno de los magnates del régimen de Odría, se encuentra con el chofer de su padre, quien ahora trabajaba en una perrera. Por cada perro que detenían era un sol, por cada perro que mataban, que supuestamente tenía rabia, era otro sol. Entonces hay ciertos problemas ocurridos en la familia que para él es interesante aclarar, ¿no? Incluido un crimen, la fuerza, el recuerdo de Santiago y los conjuros de múltiples historias de amor, muerte, sexo, política, corrupción, idealismo, van siendo revividas y al entrecruzarse nos muestran el rostro oculto en uno de los periodos más sórdidos de la historia contemporánea del Perú. Recordemos que Mario Vargas Llosa en esta obra llega al culmen de su actividad literaria. No significa que las obras que han sido antes o que son se han escrito después sean de peor calidad. No, eso no quiero decir. Lo que yo quiero mencionar es que su madurez literaria, la fuerza de su prosa, han podido sentirse aquí. El general Odría estuvo metido, según la obra, en algunos problemas de corrupción, de idealismos, de asesinatos, y es necesario recordarlos. Ahora, la siguiente obra es Pantaleón y las visitadoras, publicada en el año 1972. Esta novela señala los problemas sexuales en la vida de los militares, ¿ya? Es necesario recordar que Pantaleón y las visitadoras tiene una versatilidad humana, diálogos entre oficiales, prostitutas, mujeres honestas, locutores de radio, que se han adueñado de la selva peruana. Esta novela, pues, señala la vida de los militares, nos relata las peripecias del capitán Pantoja, Pantaleón Pantoja, quien organiza un servicio de prostitutas para visitar a los militares peruanos perdidos en puestos lejanos de la selva, ¿no? En este caso, la encargada de movilizar a los jóvenes meretrices es Madame Chuchupe, que es un nombre que recuerda que en el Perú a estas personas se les llama caficho, caficho o eh, no recuerdo la denominación, que es la persona que lucra por medio de la prostitución, ¿no? La Guerra del Fin del Mundo, publicada en el año 1981. En la Guerra del Fin del Mundo ha podido
narrar una de las historias sociales, la rebelión de los Canudos en Brasil. Los Canudos se encuentran fanatizados por la ideología del consejero Antonio Vicente Méndez Maciel, de vivir a merced del Señor Jesús en pobreza. Entonces, ellos rechazan la imposición de la República, ellos rechazan a el consejero, que es Vicente Menéndez Maciel, es elogiado por los pobladores, habla de que aparecerán los enemigos de Dios, que habrá guerras, y prosigue hasta que se produce el fin del mundo. Bueno, este es la historia de un ex sacerdote católico que fue excomulgado justamente por esto de la teología de la liberación. Son ya ideas marxistas, neomarxistas, socialistas, comunistas, que atentan en contra de la Iglesia. Por supuesto que las condiciones en que la obra se da también generan mucha controversia, ¿no? También tendríamos que hablar de esta obra interesantísima. Se la recomiendo para que la busquen en la web. Está en PDF, que se titula El pez en el agua, publicada en el año 1993. Esta obra, El pez en el agua, es prácticamente su libro autobiográfico, ¿no? Es una especie de autobiografía en capítulos alternos en donde observan tres fechas que son la vida del autor. El primero es la época de la infancia, donde pues su madre le comunica que su padre, que él creyó muerto, no lo estaba, y por lo contrario le fue presentado. Ese hecho sucedió en Piura, en donde por la iglesia de San Francisco, ahí había un malecón en Iguren. Dice que su madre lo llevó y le dijo, mira, tú ya tienes una edad, tenías 13, 12 años, y le dijo, ¿te acuerdas de tu papá? Sí, mi papá está muerto. Ya, no está muerto, ahorita viene. Y bien, llegó un señor y le dijo, ya, mira, ese es tu papá. Entonces, eso fue muy chocante en la vida de Mario Vargas Llosa. El segundo es en 1958, año en el que el joven escritor abandona el Perú para irse a Europa. Y el tercero, en 1990, viaja a Europa tras la derrota electoral en la segunda vuelta con Fujimori, ¿no? La literatura entonces va a ser el lugar central de su vida literaria. Quiero terminar esta exposición de hoy hablando acerca de la obra La fiesta del chivo, publicada en el año 2000. Quienes desean, tienen la iniciativa de estudiar leyes o jurisprudencia o derecho social, tienen que leer este libro, ¿no? La fiesta del chivo. Urania Cabral, una mujer sencilla de la República Dominicana, vuelve a Santo Domingo después de 35 años, todavía vivía su padre, un hombre de confianza del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que se le denominaba el Chivo. El padre de Urania era conocido como Cerebrito dentro del entorno trujillista. Ahora estaba postrado con 82 años de edad, víctima de un derrame cerebral, y él se había empeñado como senador del régimen. Urania inicia la conversación y los recuerdos van brotando de todo ese pasado tormentoso, vividos también por la protagonista. Trujillo había gobernado con violenta actitud despótica 31 años, ¿no? Y ella pues tiene un trauma y por eso hay una sed de venganza y deseo de que todo le pase mal. Es porque Leonidas Trujillo la había violado cuando ella tenía apenas 14 años. Nos queda mucho por hablar, especialmente los autores del boom latinoamericano que faltan.